Ser podcast. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyon, I'll go wherever you go. Espera en el compás número 17. Es el 17. Muy bien. Decía Javier, ¿no? Me alegro mucho de que estés de vuelta. De que se respete, los ritmo marcado por Ondara. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora en El País, Pere Estupiñán es químico, bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros y de vez en cuando dirige este programa. ¿Cómo estáis, Javier? Vera? Muy bien, yo he tenido la tentación, de repente cuando ha sonado la sintonía, de arrancar, ¿no? Digo, ¿y si hago la broma? O sea, me ha pasado por la cabeza en este momento, ¿y si hago la broma de arrancar aquí? Como... No, estuvo divertido, Oye, esto ha sido una semana desmoralizante, pero a la primera hora que habéis entrevistado, Lourdes y tú, a Ángel Gabilondo. Sí, y también a un economista de Washington. Los dos han hablado de la felicidad y esto ha ejercido cierto poder balsámico sobre mi estado de ánimo. Te conmino a multiplicar estas entrevistas, porque realmente yo llevo toda la semana como preocupado, como en un estado de nervios y de desmoralización general. Sí, es verdad que escuchar esto de vez en cuando te dan ganas de irte a comer a nuestro bar favorito de Usera, ¿verdad? Sí, un pulpo a la gallega. Calla, no lo desveles, a ver si perdón. se va a llenar de gente, va a salir en algún sitio. Bueno, en Madrid será por bares gallegos, madre mía. Sí, pero este en particular es especialmente bueno. Sí. Oye, olvida a Elon Musk, ¿no? El problema es Robert Kennedy. Bueno, sí. ¿Sabes? Espera, que así titulaba su columna el otro día. Sí, bueno, también es que yo, cuando veo a más de 3 personas corriendo hacia el mismo lado, yo me voy para el contrario, porque las masas no piensan las personas, ¿no? Y bueno, Elon Musk es un tipo que fabrica cohetes y coches eléctricos. Lo de los coches eléctricos, por cierto, no sé qué tal le sentará a su jefe, pero en fin, la razón de que sea la mayor fortuna del mundo somos nosotros, que le compramos sus cohetes, sus coches eléctricos, pagamos por PayPal y tuiteamos en X, ¿no? Sin embargo, Robert Kennedy, que va a ser, si no es ya el secretario de Salud, el ministro de Sanidad americano, puede hacer un enorme daño directamente, ¿no? No necesita nuestra colaboración para alcanzar mucho poder. Y bueno, por ejemplo, un ejemplo realmente horrible es que en plena pandemia y a los pocos meses de que la FDA, o sea, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, aprobara las primeras vacunas, que salvaron millones de vidas en el mundo y en un tiempo récord, él solicitó formalmente a la FDA, en un documento que se puede consultar en la web, y que desveló el New York Times hace un par de semanas, para que suspendiera la aprobación de las vacunas de la COVID y que además se comprometiera formalmente a no aprobar ninguna vacuna de la COVID más, ¿no? En un momento en que las vacunas ya habían salvado la vida de 140.000 estadounidenses. Y no quiero ni imaginar las
si le hubieran hecho caso, las vidas que se habrían perdido no solo en Estados Unidos, sino en el resto del planeta. Esto, hombre, es un verdadero peligro público. Es un peligro para la salud pública, ¿no? ¿Has visto lo que le ha hecho Trump al pobre Anthony Fauci? Bueno, sí, esto también es que... Retirarle la escolta y allá se apañe. Claro, esto es la venganza de Don Mendo, ¿no? Pero sin gracia. Steve Bannon, que era el gran gurú ideológico de Trump en su primera legislatura, quería poner la cabeza de Anthony Fauci colgada, o sea, empalada en la puerta de la Casa Blanca, ¿no? Ese es el nivelón intelectual y ético. Anthony Fauci, vamos a recordaros, el epidemiólogo jefe, o fue durante muchos años, y además bajo varios presidentes, sí, incluso republicanos y demócratas. 4 o 5 presidentes. Exacto, y fue quien promovió, lógicamente, el uso de mascarillas y la vacunación de la población, y entonces fue punto de mira de los negacionistas, y de hecho, lo hemos entrevistado a Anthony Fauci, y recuerdo que nos contaba antes de publicar las memorias, como cada mañana hay gente delante de su casa con alguna pancarta, con alguna amenaza, paseando por delante, mirándole mal. Pues claro, se le puso escolta. Lo primero que hizo Trump al llegar, al firmar esas órdenes, quitarle la escolta y ahí se apañe. Claro, cuando le preguntaron, no teme por la vida del señor Fauci, dijo, bueno, le puedo recomendar empresas de seguridad con las que yo trabajo, le dijo Trump. Bueno, yo espero por el bien de Donald Trump que no le pase nada a Anthony Fauci. Bueno, sabes que estamos en una era en la que tampoco pasaría nada si le pasa algo. Hay cosas que es que ni sus propios votantes le van a pasar por alto. O sea, no. Estás optimista. No, estoy cabreado. La verdad es que llevo toda la semana cabreado. Con el subidón que has tenido de 8 o 9 de la mañana escuchando a Vivir, ahora ya se te ha bajado. Luego lo voy a oír otra vez en el podcast a los filósofos. Oye, esto de que la inteligencia artificial va a consumir en Estados Unidos tanta electricidad como toda España, es duro de escuchar, ¿eh? Sí, es uno de los grandes retos del proyecto Stargate que esta semana han decidido impulsar en Estados Unidos con las compañías OpenAI, Oracle y SoftBank, que pretende poner la cifra, es que se dice rápido, pero 500.000 millones de dólares para el desarrollo de la inteligencia artificial en los próximos 4 años, con una primera partida enorme ya de por sí de 100.000 millones de dólares y claro, habrá un montón de centros de datos esparcidos por diferentes puntos del país. Yo creo que el objetivo principal es convertirse, o sea, hacer frente a la amenaza, entre comillas, que representa, o sin entre comillas, que representa China en el desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, Estados Unidos quiere ser líder indiscutible en esta tecnología que está llamada a cambiar, a ser la tecnología más relevante del siglo XXI, y para eso es una apuesta muy, muy, muy fuerte, es decir, esta competencia y después, dice, derivado de eso, pues habrá un montón de puestos de trabajo. O sea, yo creo que como apuesta a nivel de su país es positiva. Yo creo que el problema, varios problemas, energético es uno, también el tema de gobernanza. A mí es lo que más... Porque esta cosa tan estadounidense del move fast and break things, ¿no? De decir, venga, vamos a por todo, y si hay algunos errores, de los errores se aprende y ya los corregiremos. Esto en algo tan disruptivo como la inteligencia artificial podría ser más delicado. Entonces, es como que hay algo que te hace ser un poco precavido en el desarrollo de la inteligencia artificial, de decir, sí, tenemos que avanzar porque las aplicaciones que pueden salir de ella pueden ser maravillosas, pero no corramos demasiado, ¿no? Que puede ser disruptivo. Y aquí parece que la transparencia y la gobernanza de este proyecto pues todavía está un poco en entredicho, y la parte energética es un reto brutal, es lo que has dicho tú, o sea, consumir unas cantidades requiere mucha energía, ¿no? De energías que implica hasta el extremo de que va a volver la energía nuclear. Claro. Un gran valor simbólico es la central de Three Mile Island en Harrisburg, comprada por Microsoft, que la acaba de comprar Microsoft, y fue el primer gran accidente nuclear unos años antes de Chernóbil, aunque no fue tan grave, pero fue el primer gran accidente nuclear. Y quién nos iba a decir, ¿no? que estas empresas tan modernas, a los que llevabais pegatinas de nucleares no gracias exacto, en la carpeta, que las grandes tecnológicas acabarían comprando centrales nucleares donde ha habido accidentes. Sí. Bueno, implicará
innovación también en este ámbito, posiblemente, y no solo en la producción de energía nuclear, sino en la propia red, por lo que dicen, para asumir estas cantidades de electricidad pasando de un sitio a otro también tendrá que haber cambios, es decir que yo, aparte de lo de la gobernanza, tampoco es que lo vea algo negativo. O sea, nos sale puede haber un factor burbuja, porque no se puede extrapolar el gran avance que ha experimentado la inteligencia artificial en los últimos 2 o 3 años, pensando que va a seguir en ese crecimiento exponencial durante los próximos 3, 4 o 10 años. Esto no es tan claro en absoluto. Para empezar, ChatGPT y sus análogos ya se han tragado toda Internet. Y hay una crisis de texto, no solo de energía. Bueno, hay una crisis de textos. ¿Y de dónde van a sacar más textos ahora? Se ha hablado de que utilice textos generados por inteligencia artificial, pero esto parece al barón de Munchausen, ¿no?, que pretendía volar tirándose de los cordones de los zapatos. La metáfora. Oye, dos noticias rápidas en el capítulo sorprendente, habría que decir, y la primera me ha hecho recordar aquella experta en microplásticos que tuvimos en el programa, que siempre decía vidrio, cuando calientes algo, ¿os acordáis? Sí. Los microplásticos pueden provocar trombos en el cerebro, según parece. Ya hay un estudio que lo ha comprobado en la corteza cerebral de ratones. Sabíamos que los micro y nanoplásticos que ingerimos y respiramos se acumulan en la sangre, en la orina, en la leche materna, y que pueden atravesar tejidos. Ahora se ha comprobado que se pueden acumular en los vasos sanguíneos. Sí, además es algo físico, es pura física, ¿no? Hay partículas que son lo bastante grandes, partículas de microplástico bastante grandes, como para que cuando la red capilar, o sea, las arterias van dividiéndose, ¿no?, de una manera fractal, cuando la red capilar llega a tener un diámetro lo bastante pequeño, es que se le queda una bola de plástico atascando el riego al córtex cerebral, la sede de nuestra mente. Es cierto que los experimentos son en ratones, pero vamos, la única diferencia entre el córtex cerebral del ratón y la humana es que la nuestra es más grande. O sea, no hay ninguna diferencia mucho más importante. Y la acumulación de células del sistema inmune que van hacia esos microplásticos es lo que contribuye también a los procesos inflamatorios. Piensa que aquí en microplásticos y nanoplásticos, como decías, hemos hablado mucho tiempo, pero al principio no sabíamos si tenían efectos negativos sobre la salud. De hecho, al principio no sabíamos si entraban en el cuerpo. Recuerdo las primeras noticias diciendo que en las heces humanas había microplásticos. Vale, pero no se sabía si por el intestino entraban. Después sí que hubo noticias diciendo, no, sí que entran, en todos los órganos tenemos, pero no sabíamos si eran dañinos. Es decir, no había ningún estudio. Y cuando tuvimos esta experta, recuerdo un estudio de arteriosclerosis donde se veía que estos microplásticos contribuían a formar placas de ateroma por estos procesos inflamatorios en las arterias. Entonces se veía que a más cantidad de microplásticos, no estamos siendo optimistas de nuevo, pero no. O sea, había más riesgo de accidente cardiovascular, entonces y ahora ya en ratones al cerebro, es decir, tenemos un problema y, sí. O sea, si se siguen demostrando efectos graves en la salud, tenemos un problema muy gordo, porque es que están por todos lados. O sea, no es ya contaminación en los océanos, es que las inyecciones que usan los médicos, un diabético para pincharse insulina, le meten microplásticos en el cuerpo. Están por todas partes. Y vamos a tener un problema cualquier serio. Cosa que compras está envuelta en plástico. Pues sí, convendría irse adaptando, para empezar a reducir la producción de plástico y irla sustituyendo por la forma en que compraba mi madre, que era llevarse una bolsa bolsa de arpillera del mercado, ¿no? La otra noticia, esta me recuerda a la del café de la semana pasada, un estudio que dice que los hijos de padres divorciados son estudios, relevantes, no traemos aquí una cosa de yo qué sé, inventada en redes sociales o en algún foro, sabe Dios dónde. Los hijos de padres divorciados aparecen como más propensos a sufrir ictus en la edad adulta.
Claro, entonces hay una relación, tendrá que ver con el estrés, supongo, ¿no? Entre la experiencia vital y la salud cardiovascular. Yo con el estrés no creo, porque si tus padres están tirando cacerolas a la cabeza en lugar de separarse, que es lo que deberían hacer cuando la situación se ha degradado hasta ese punto, el estrés del niño es muy superior al que puede producir un divorcio. Dijo Carl Sagan que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y a mí la afirmación de que el divorcio de los padres afecte a los ictus de los hijos cuando tienen 60 años es una afirmación extraordinaria. Y las evidencias son ordinarias. O si llegan a ordinarias, pues son encuestas. Bueno, 13.000 casos, 13.000 casos entre estadounidenses mayores de 65 años. 1 de cada 9 que vivió el divorcio de sus padres durante la niñez ha sido diagnosticado con un ictus, frente a 1 de cada 15. Dice que ha tenido un episodio cerebrovascular. Son solo encuestas, o sea, es un trabajo de papel. Y de luego yo necesito mucho más que eso para empezar a considerar si merece la pena investigar esta cuestión. O sea, no me lo creo. por si no había quedado claro. Exacto. Oye, una de las preguntas que más os hacen a los científicos cuando habláis de investigaciones es un poco lo que acabas de hacer tú ahora, Javier. ¿Y esto para cuándo? ¿No? ¿Esto cuándo sale? ¿Esto cuándo se aprueba? ¿Esto cuándo se vende? Y siempre explicáis que los tiempos de la ciencia son muy largos. Y a veces la ciencia nos sorprende con tiempos mucho más cortos. Tú acabas de citar uno hace un momento, con la creación de la vacuna contra la COVID, ¿no? Sí. Con unos tiempos extraordinariamente recortados. Tras la Dana de Valencia, el CSIC movilizó a 150 científicos que están haciendo lo que se llama ciencia de emergencia. Están haciendo investigaciones sobre el terreno y en tiempo récord para buscar soluciones innovadoras a los problemas que ha traído el barro, el agua, la contaminación. Uno de esos científicos es Félix Antonio López, investigador del CSIC, como digo, responsable del laboratorio de reciclado del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Buenos días. Claro, como científico dices que sientes como una obligación aplicar la ciencia en situaciones de emergencia, como esta que hemos vivido, ¿no? Sí, es nuestra obligación, es decir, la ciencia tiene que estar al lado de la emergencia desde el primer momento, intentando buscar soluciones pues para mejorar todo lo que un desastre de estas características pues ha producido, ¿no? Y es evidente que la sociedad tiene que tener este retorno de los científicos. Claro, uno piensa en una situación de emergencia como la Dana y piensa, yo diría, en la mecánica, a lo mejor, ¿no? Pues las excavadoras más grandes que haya disponibles o los métodos mejores para levantar los coches o para limpiar el barro. Vosotros, y tú lideras un equipo de 15 personas, estáis desarrollando varias investigaciones para espesar el lodo, lo cual supongo que hace más fácil luego quitarlo, ¿no? Para tratar el moho de las paredes, por ejemplo. Háblanos de esto. Sí, bueno, cuando comenzó la emergencia ya sabíamos que uno de los problemas que iba a haber era el lodo. Sabíamos también que cuando el lodo se secara iba a aparecer el polvo y esto iba a traer otras consecuencias, y comenzamos a trabajar en el lodo, ver de qué manera éramos capaces de intentar manejar ese lodo, que era muy difícil de manejar porque tenía mucho agua. Hay que tener en cuenta que en esta emergencia se han movilizado entre 10 y 12 millones de metros cúbicos de agua y sedimentos. Por tener una referencia, en el tsunami de Japón fueron 40 millones, o sea que esta Dana ha sido de las más importantes inundaciones que ha habido en el mundo recientemente. Y el lodo tenía la dificultad de que alrededor de 300.000 metros cúbicos de lodos quedaron alojadas en los garajes. Luego había realmente un problema de limpieza, de sacar este lodo de todos estos garajes. Había varias tecnologías sobre la mesa. Una tecnología era extraerlo mediante chuponas. Era una opción que funcionaba cuando el lodo era muy diluido. Cuando el lodo se espesaba, las chuponas no podían con el lodo. Hubo una teoría de decir, bueno, pues vamos a diluir el lodo para que las chuponas puedan funcionar, y nosotros en cambio lo que propusimos fue espesar el lodo, ¿no? Rápidamente empezamos a hacer estudios de laboratorio, encontramos que había materiales base arcilla
que podían espesar muy bien el lodo. Y luego encontramos que había polímeros superabsorbentes que habían sido desarrollados en Estados Unidos en la década de los 60 por el Departamento Federal de Agricultura, que luego se incorporaron a los pañales, que también se incorporaron a la industria alimentaria, que forman parte de los detergentes, y dijimos, bueno, vamos a ver si estos polímeros superabsorbentes son capaces de resolver el problema. Y efectivamente podían resolver el problema, pero este tipo de materiales, cuando absorbe agua, se hinchan, se convierten en un gel, y este gel es muy difícil de como ocurre en los pañales. Efectivamente. Y entonces, claro, nos dimos cuenta que había que suplementar las propiedades del polímero con otro material que le diera resistencia mecánica. Y ese material fue una arcilla que encontramos que también tenía capacidad de absorción y que hacía que esa mezcla de gel hidratado, súper hidratado, se pudiera manejar adecuadamente. Bueno, esta fue una investigación muy rápida que tuvimos que hacer en muy pocas semanas, y rápidamente empezamos ya a hacer experimentación en garajes junto con la UME, los bomberos forestales y los bomberos de la Generalitat. Empezamos a hacer ensayos experimentales en garajes de Massanassa, Sedaví, Catarroja, en fin, y rápidamente vimos, y también los gestores de la emergencia vieron, que era una solución muy eficaz y que había que intentar implementarla para dar respuesta a esa limpieza de garajes que la sociedad ya estaba demandando. ¿No? Interesantísimo. Y me pregunto cómo es la reacción de los bomberos cuando llega la brigada de científicos en bata blanca. Bueno, fue una reacción curiosa, porque en el primer garaje en el que estuvimos había un grupo de voluntarios de protección civil intentando sacar el lodo con capazos. Entonces estaban los pobres reventados después de una jornada de una tarea muy poco eficiente, claro, porque era a base de capazos, subir, bajar. Entonces, claro, hicimos primero con ellos una cata, medio garaje, y al cabo de unos 15 minutos que ya se había producido la reacción, bueno, fue impresionante, ¿no? Los abrazos, uno nos decía, yo quiero ser químico como vosotros, ¿no? Qué bueno. Habéis generado vocación. Sí. Es que además es una ciencia diferente a la que solemos hablar, porque la ciencia de la que hablamos es una ciencia más lenta. Tú has dicho una ciencia rápida y una investigación. No es solo utilizar, a ver qué podemos utilizar para solucionar el problema de los lodos o las humedades, lo que sea, sino investigar en ese caso, y investigar para solucionar un problema lo más rápido posible. Y de hecho, no hace tanto de la Dana, y creo que tenéis ya patentes incluso, ¿no? Sí, a ver, este tipo de materiales... A ver, una de las cosas más negativas que hemos visto es que las inundaciones y las catástrofes no siempre están bien documentadas científicamente, ¿no? Y de hecho nos hemos entrevistado con protecciones civiles de varios países europeos y cada uno lo ha resuelto pues como ha podido, pero no había desarrollos científicos aplicados a la emergencia, ¿no? Uh-huh. Que es un poco la innovación que nosotros hemos hecho. Entonces, claro, ahora ya hemos desarrollado materiales que en la siguiente inundación que habrá, pues ya habrá una solución rápida para poderla utilizar y mitigar pues una parte importante de los efectos que tienen. ¿Y estos polímeros y arcillas están disponibles en la cantidad necesaria? Sí. En Europa, por ejemplo, hay 4 fábricas de polímeros superabsorbente. Fábricas de arcillas hay muchísimas en todos los países, porque es un material muy abundante y con grandes aplicaciones. Y ahora lo que estamos intentando es, bueno, pues en las zonas de inundación, las que sabemos que se van a inundar, así como en las carreteras hay tanques con sal para cuando nieva, pues que pueda haber acopios de este tipo de materiales para una rápida utilización. Estaba pensando, escuché en la radio hace poco aquí que en los incendios de Los Ángeles una de las grandes preocupaciones es el polvo de la ceniza, que decían los científicos que se puede quedar en el aire durante años y que puede llegar a ser cancerígeno. Es como limpiar las casas que no han sido destruidas de ese polvo, ¿no? ¿Cuáles son los grandes peligros que no hemos visto en la Dana de Valencia? A ver, el polvo es la consecuencia, como decía, de haberse secado el lodo. En este caso concreto, digamos un poco que la ventaja ha sido que el sedimento movilizado por la inundación son suelos calizos, que son los que abundan en la zona de Valencia. Y bueno,
la cal pues es un material inocuo, ¿no? Aquí el problema que ha sucedido es que, como consecuencia de la inundación, toda la red sanitaria se colapsó y hubo una mezcla entre las aguas fecales y las aguas normales, y eso produjo una contaminación del lodo. Es decir, el lodo de esta dana no es un lodo inocuo, aunque mineralógicamente tenga un carbonato cálcico, que es el material basal, ¿no? Pero al entrar en contacto con las aguas fecales, pues ha producido una contaminación fundamentalmente por E. coli y no ha sido un lodo inocuo. Hemos analizado los lodos, hemos analizado los polvos. El problema de los polvos es el tamaño de las partículas, ¿no? Es decir, estos polvos son muy finos, entonces se pueden quedar retenidos en el tracto respiratorio superior alveolar, o incluso pueden llegar a incorporarse al torrente sanguíneo, ¿no? De hecho, las recomendaciones que desde el CSIC hemos hecho a los gestores de la emergencia era la utilización de mascarillas tipo FFP3 y sobre todo en personas pues con problemas respiratorios, niños, etcétera, ¿no? Creo que es un problema similar al de las partículas de contaminación, sobre todo por los motores diésel, ¿no? Sí. Depende mucho del tamaño, ¿no? Correcto. Que sean más dañinas o no. Eso es. Y luego la llegada de aguas al mar. Creo que el CSIC, en esta respuesta coordinada, que yo creo que merece la pena enfatizar esto, ¿eh? Es decir, antes que hablábamos me decías, no, ya habíamos hecho algunas cosas con el Prestige, o ya habíamos hecho algo cuando Doñana. En el volcán de La Palma fue la primera vez que montamos una estructura desde el CSIC de respuesta coordinada para una emergencia. Gracias a eso ahora ha habido una respuesta tan rápida científica en lo de la dana, y una de ellas, por al hilo de lo que dije Javier, de efectos que no puedes quizás intuir, es cuando estos lodos llegan al mar, ¿no? Creo que hay buques del CSIC analizando primero, buscando cadáveres, hay gente que todavía no está desaparecida, y luego el impacto en la biodiversidad, en la costa, ¿no? Sí, así es. Ahora tenemos un buque oceanográfico que está llevando a cabo una campaña de análisis de los sedimentos marinos y también del análisis de las aguas de las desembocaduras del Júcar y del Segura. Porque, bueno, hay que intentar averiguar si ha habido una contaminación por esta riada y estos sedimentos. Se está estudiando. En este momento también tenemos monitorizado el Barranco del Pollo, se están tomando muestras de agua, sedimento, etcétera, también la Albufera. Es decir, ahora estamos en una etapa de evaluación de esa contaminación. También hay un grupo que está estudiando la posible contaminación de los acuíferos, de las aguas subterráneas, con el fin de tener un estudio científico profundo de cómo ha afectado esta riada, esta emergencia a todo el sistema del agua, en una zona además tan dependiente del agua para toda su economía, ¿no? Porque la Albufera pues es una fuente de economía de la zona, y la costa pues sin duda, ¿no? Entonces hay que evaluar bien esas aguas. Yo antes, Félix, he pronunciado una palabra que es la palabra moho. Es peligroso el moho, ¿eh? Bueno, el moho son microorganismos que pueden afectar a determinados colectivos de personas. Más allá de lo que produce el moho en una vivienda inundada, ¿no? Pues es esa mancha en las paredes como consecuencia de la humedad. Eso siempre es común a todas las inundaciones, ¿no? En este caso hemos podido ver viviendas pues con 1,5 metros, 2 metros de inundación, ¿no? Es decir, un perfil de humedad muy profundo, en una zona además donde los acuíferos pues están casi a nivel de suelo, ¿no? Porque Valencia es una zona con muchísima agua. La humedad es un clásico en las viviendas de la zona, pero claro, en este caso con 1,5 metros, 2 metros de agua, pues claro, lógicamente la humedad de los paramentos pues es inmensa. Del 100%, digamos. Sí, 60, 80% de humedad relativa, 90%. Hemos hecho medidas pues con humedades relativas muy altas. Y tanto los mohos como la Escherichia coli, la bacteria de las aguas fecales, se pueden inactivar de alguna manera. Vamos, sé que se pueden inactivar. Simplemente con calor se podría inactivar, pero es factible. Con calor. A ver, una de las acciones que recomendamos al inicio de la emergencia, cuando supimos que ya estaba colapsada la red de saneamiento y que el lodo estaba contaminado, fue
neutralizar el lodo con cal, que la cal es un producto muy, muy barato, es muy asequible. Bueno, no se pudo hacer por razones logísticas, porque había que retirar tan rápido el lodo y había que llevarlo a lugares donde a veces incluso ni siquiera estos lugares eran recomendables. Uno de los estudios que hizo el CSIC muy profundamente fue un estudio de emplazamiento geológico de los lodos, es decir, le recomendamos en qué lugares se deberían de llevar los lodos para que no hubiera además una contaminación a los acuíferos, etcétera. Y una de las recomendaciones fue la inertización del lodo, que no pudimos llevar a cabo pues porque había tantísimo lodo que era muy difícil implementar esta medida. En el caso de los mohos, hemos desarrollado un producto, un base fungicida, que no solamente limpia las paredes, sino que evita que el moho pueda volver a salir, ¿no? Porque durante esta emergencia hemos podido probar bastantes productos comerciales, incluso algunos que se venden en grandes superficies, ¿no? Muchos no funcionaban, otros funcionaban y el moho volvía a salir, otros eran muy caros porque se desarrollaron durante la pandemia, sobre todo pues para la limpieza quirúrgica, etcétera, y son productos muy caros, y nos planteamos la idea de desarrollar un producto barato, fácil de fabricar y que fuera eficiente, ¿no? Qué bueno. Y eso también lo tuvimos que hacer de una manera muy rápida. Ya hemos limpiado muchas paredes en Catarroja, en Paiporta, en fin, ya cuando nos ven llegar con el Flux Freeze ya nos abren las puertas directamente, ¿no? Yo tengo moho. Entonces, bueno, y vais con vuestro spray. Yo creo, es Félix, muy que gratificante, sí. os tienen que dar un uniforme, que cuando lleguéis la gente se aparte cuando os ve, ¿no? Sí. Bueno, no, o sea, a ver, la verdad que la gente se está portando de maravilla con los científicos del CSIC en este caso, porque no he visto otros sobre el terreno. A lo mejor los hay, pero no los hemos visto. Y es verdad que la gente nos abre no solamente las puertas de sus casas, sino también las puertas de su interior, ¿no? Porque nos dicen cómo se sienten, lo que han perdido, nos dan las gracias, nos dicen que la ciencia, hay que dedicar más dinero a la ciencia, en fin, las casas en las que tenemos, digamos, testigos experimentales, volvemos cada 15 días, ya somos amigos, todo el pueblo, toda la calle. Y para vosotros, acostumbrados a laboratorios, de repente ver el efecto que tiene la gente. Sí, es muy gratificante. Y deberíais llevaros vídeos, o sea, sale en el momento de crisis un montón de tipejos. Es como muy injusto, ¿no? Todos los que se hicieron virales diciendo cualquier cosa y vosotros ahora nos enteramos de que estabais allí. Es como que algo falla. Bueno, yo creo que en esta emergencia han fallado muchas cosas, ¿no? Pero probablemente, y yo creo que se han hecho muchísimas cosas en la emergencia, pero no hemos sido capaces de contarlo a la sociedad, ¿no? La sociedad realmente no sabe todo el esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Saben una parte, a lo mejor la parte más negativa, pero es que ha habido esfuerzos no solamente científicos y tecnológicos, que también, sino de otro tipo que la gente, la sociedad no lo conoce. Y esto ha sido un fallo, por ejemplo, durante la pandemia. Hubo un portavoz, un Fernando Simón, que cada mañana salía, informaba, y estábamos toda la sociedad sabíamos lo que estaba pasando, ¿no? Y las soluciones que se estaban implementando. Y aquí eso no lo ha habido, y es un error. Es verdad esto que dices. Bueno, pues aquí estamos para ello. Sí, mejor no entrar en la política y en la labor de los medios en ese sentido también. Pero ha sido muy, muy bonito charlar contigo, Félix. ¿Te vas a Valencia esta semana? Volveremos dentro de 15 días porque tenemos otro proyecto en marcha. Vamos a ver si somos capaces de aprovechar ese 1.000.000 de toneladas de residuos de enseres que están por allí en Campas. Hemos hecho una propuesta y vamos a ver si podemos hacer ya una experimentación piloto con 5 o 6 toneladas de material para intentar solucionar también ese problema que es importante. La gestión de residuos. No tenéis que ser muy imaginativos vosotros, ¿eh? Félix Antonio López, que es investigador del CSIC, responsable del Laboratorio de Reciclado del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas y era miembro de esta especie de equipo de emergencia del CSIC para esta ciencia inmediata, habría que llamarla. Gracias por venir, Félix, y suerte con todo. A vosotros. Gracias. Un saludo. Pera Estupiñá, Javier San Pedro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abrazos. My hand and
we need. Hold my hand and will you walk with me? No, we don't need money, this is all we need. Don't you take me out of the water, 'cause I cannot see, I cannot swim, I cannot live without it, no. Don't you take me out of the water, 'cause I cannot see, I cannot swim, I cannot live without it, no. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.